cuando en las críticas, porque podemos diferenciar dos tipos de insultos, por ejemplo, los que hacemos el trabajo que hacemos tú y yo. Si uno va en los comentarios y dice el entrevistador me parece un gilipollas, eso es un tipo de insulto. Y si otro comentario dice no ha estado a la altura, se ve que no sigue bien a su entrevistado, parece que no ha dormido, lo que sea. Quiero decir, el primero no tiene más vuelta que darle. Te llaman gilipollas, tú eliges si te afecta o no. A mí personalmente ese tipo de insultos en absoluto. Por otro lado están las críticas que tú tienes que evaluar si a lo mejor esta persona tiene razón, a lo mejor es algo que tengo que tener en cuenta. O, por otra parte, decir, no, yo lo he hecho estupendamente. Me da igual lo que me digan. ¿Cómo haces esa diferenciación o cómo aplicas, en este caso, lo que me has contado? Es como un poco como tú has dicho, viendo un poco si es real o no. Porque al final, o si hay cierta parte de verdad. Esta mañana me levanté con un comentario de una entrevista que hice y decía: el entrevistador no se le entiende, parece que se ha bebido varias copas. No me molesta, pero sé que tiene parte de razón, porque mi dicción es regulera, ¿no? Yo soy manchego, hablo para adentro, en mi casa me entienden, fuera de mi casa es complicado de entenderme. Yo me esfuerzo, llevo muchos años. La has mejorado mucho, sí. Muchos años esforzándome. Mucho. Porque yo recuerdo cuando me entrevistaste a mí me lo comentabas eso, que tenías esa preocupación de mejorar la dicción. Hablo rápido, ahora estoy hablando más despacio, pero estos son años, yo llevo como 6-7 años trabajando en esto, ¿no? Y ese comentario, digo, bueno, puede tener parte de razón, porque al final es verdad, sobre todo si eres a lo mejor de Latinoamérica, que hablan de otra manera o que tienen otras palabras, otro deje. En España me suele entender todo el mundo, porque más o menos tal, pero pues puede tener su parte de razón, ¿vale? Pues no pasa nada. Lleva su parte de razón, trabajar en ello. ¿Ese día había dormido menos? Pues es posible, pues no pasa nada. Sobre todo también aceptar, que es mi palabra del año, aceptación. Aceptar las cosas de ti que no son perfectas y las cosas de ti que los demás señalan y que si te molestan, eso lo decía Schopenhauer, si te molestan es que hay algo de verdad, ¿no? Porque determinados insultos no te tocan porque ves que no hay sustancia y que no hay nada de verdad, pero algunos que te molestan es porque hay parte de verdad. Bueno, pues tiene su parte de aceptación, ¿no? Y esos comentarios yo los acepto. Y muchos que son también críticas constructivas de, oye, igual deberías mejorar el sonido, prueba esta herramienta, no sé qué, por aquí no se te entiende. Eso, perfecto, súper bienvenido. Cuando hay un insulto así, categórico, de, oye, tú eres un imbécil, este tío no tiene ni de tal, es como, vale, pues, lo digo en el libro, creo, ¿no? Esta persona estará pasando por algún mal momento. Porque yo, por lo menos, nunca he ido en una plataforma a insultar a nadie. Nunca me he puesto... Veo una publicación que no me gusta, pues la paso, o dejo el móvil, o quito, o veo otro vídeo, tal, pero nunca me he parado yo personalmente a insultar a nadie. Hacer comentarios positivos y demás sí, pero insultar no. Entonces, digo, si esta persona a lo mejor que tiene que hacer con su tiempo es estar aquí insultando, pues no sé si estará pasando algún mal momento, pero bueno, si es lo que tiene que hacer, dice Marco Aurelio, no toca tu vida interior, y eso dice más de esa persona que de ti mismo. Entonces al final... Y luego también hay otro tipo de críticas, que son la tercera, o de sugerencias o de tal, que es, yo intento también tener este principio de no aceptes una crítica de que no aceptarías un consejo. Entonces, si a mí viene Marcos Vázquez y me dice algo sobre el proyecto, sobre mi tal, pues lo voy a considerar. Porque Marcos Vázquez no es un tipo que, ya lo decíamos, ¿no? A mí me va a años luz y seguramente tenga algo que decir sobre lo que estamos haciendo, lo que no. O si viene Joe Rogan y te dice algo del podcast, pues oye, pues lo escucharás. O si viene alguien tal. Entonces, dice, vale, este tipo admitiría un consejo. Si es así, voy a aceptar su crítica o su sugerencia. Pero si es de alguien que no conozco absolutamente nada, que lo único que está haciendo es ver un vídeo y comentar aquí, pues yo sigo con mi día, con el suyo, nunca nos vamos a encontrar seguramente, y ya está. Y así es un poco como lo trato, ¿no? Y al final, interiorizar de verdad que es algo sobre lo que tú no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Esto lo estamos hablando mucho ahora con un amigo que él dice, se llama Sergio, me ha dicho que te felicite, que escucha mucho tu programa. Ah, joder, gracias. Sí, y él... Esto lo lleva muy a término él particularmente, pero es un concepto del estoicismo y sobre todo de Marco Aurelio que dice que hay que aceptar siempre el todo. No podemos querer solo la parte. Hay que aceptar el todo. Y cuando tú estás jugando un juego, tienes que aceptar el todo del juego. Entonces, si tú estás publicando episodios y lo estás lanzando al público, parte del juego son los comentarios negativos.
A no ser que los quieras silenciar todos. Creo que te estás perdiendo una parte interesante del juego, pero es parte del juego. Entonces también tienes que saber que eso va a venir. Cuando viene tantas veces, pues ya vas gestionándolo. Igual que con la vida, ¿no? Muchas veces también solo queremos lo bueno de la vida. No queremos el dolor, el sufrimiento, la pérdida. Pero eso es parte de ser humano. O las emociones fuertes, ¿no? La ira. Y yo cada vez me lo digo más, ¿no? Estoy trabajando este año muchísimo la aceptación y me digo cada vez más que es parte del todo. Es ineludible, ¿no? Es como si tú quisieras ser humano y no quisieras enfermar nunca. O no quisieras morir. O no quisieras que a tus hijos les pase X cosas. Es parte del pack, ¿no? Esto me lo decía también este monje budista. Me decía, el sufrimiento está en la letra pequeña. Que lo vas a pasar mal está en la letra pequeña. Léete bien la letra pequeña, asúmela y ya está, ¿no? Y parte del juego de estar vivo es que te critiquen. Es esto, es que no puedes querer otra cosa. Querer otra cosa es de necios, ¿no? Decían los estoicos también. Y es verdad, yo creo que es verdad. Pero el día a día nos lleva tan... Por eso te decía lo de parar de vez en cuando, disfrutar de las cosas, porque te permite tomar perspectiva y ver las cosas de otra manera. Esto es parte del todo, esto va a pasar. No la impermanencia que también es de los budistas y de los estoicos. Esto, yo sé que dar este consejo puede parecer una basura. Lo del esto también pasará cuando alguien lo está pasando muy mal, dice, ¿qué me estás contando, tío? Pero es verdad que aligera la carga, ¿eh? A mí en mi caso, por lo menos, yo soy consciente de que un día echaré de menos que mi hija se despierte por las noches. Y cuando he estado en ese huracán, he sido capaz de ver algunas veces, esto va a pasar, cuando quiere que la coja, cuando quiera y estoy cansado y tal, esto va a pasar, ¿no? Este programa algún día tocará su fin y solo te queda dar las gracias por el increíble viaje que has vivido, tío. Y los comentarios negativos son una parte de ese viaje. Entonces, bueno, tú decides a qué le prestas atención. Ahí es donde la disciplina del juicio te puede ayudar. O la acción. No sé si te ha pasado alguna vez que algún comentario así fuerte, si respondes con amabilidad, en mi caso al menos mucha gente se retracta enseguida. Lo siento, no tuve un buen día, o lo siento, iba a no sé qué, o lo siento, contesté sin darme cuenta, o lo siento, no sé qué. El volumen, no, me ha pasado alguna vez, lo siento, no tenía el volumen bajo. Bueno. Yo nunca respondo. Y algunos. Y la sensación inmediata que tengo yo cuando leo críticas o comentarios negativos es que no me afectan, de verdad. De hecho, normalmente se lo digo a la gente. Digo, paradójicamente yo, que tiendo más hacia la neurosis, no siento que permeen las cosas que me dicen, pero sí tengo la sensación en los últimos tiempos de que de alguna forma dejan un pozo. O sea, porque al final son inputs negativos. Entonces, y como que se van acumulando. Y que llega un momento en que te genera cierto malestar. No un comentario concreto, sino el haber recibido una serie de ellos, como que va... Yo luego, o sea, yo puedo leer un comentario negativo esta mañana antes de venir aquí y ahora yo no sabría decírtelo. Te diría, hostia, me dijeron algo... Como eso que has hecho tú, acordarte el comentario. Es que yo no sería capaz. Yo sería capaz. O sea, yo te diría, esta mañana precisamente... Y de hecho me quiere sonar que esta mañana leí alguno negativo. Pero no sé qué era. Eso me pasa muy habitualmente. Pero es lo que te digo, yo creo que en el fondo algo queda, ¿sabes? Va horadando y te puede generar un malestar o puede contribuir a episodios de estrés severos como el que te he descrito yo. Que suele ser multifactorial, pero el haber tenido esa serie de inputs negativos después de haber dedicado trabajo, pasión y amor a lo que haces, pues eso supongo que rasca. ¿Y qué querrías? ¿Que todos fueran positivos? Y que todo el mundo te dijera, Alex, eres sensacional, qué fantástico, te adoro. En algún momento de la historia de lo que tú digas fue casi así. Claro. O sea, al principio, sobre todo, yo he percibido perfectamente cómo se ha ido maleando la audiencia, pero perfectamente. Durante mucho tiempo la gente era la mayor parte de los comentarios, pero te hablo de un 96% eran más empáticos, más cariñosos. Podía haber una crítica, pero era hecha desde el amor y con mucha delicadeza. Y a día de hoy veo de todo. Bueno, también es el precio a pagar por llegar a mucha más gente. Sí, desde luego. O sea, al final... Pero creo también lo que te digo, que se ha ido... No sé cómo decirte, pero siento como que se ha ido aceptando, naturalizando el insulto y la crítica despiadada en los podcasts, en los vídeos, en las redes. Yo creo que Twitter mismo no era así cuando yo empecé el podcast. Te pongo el ejemplo perfecto de
del coliseo del odio, de donde puedes sentarte perfectamente a ver todo el odio y a ver toda la bilis. No era así Twitter en 2017, ni de coña. O yo no lo recuerdo así. Bueno, es que yo creo que el ser humano en general es un poco así también, ¿no? Porque si tú, yo esto siempre lo pongo de ejemplo porque lo vivo a diario. Si tú vas en el tráfico en Madrid, ¿cuánta gente amable encuentras en el tráfico? ¿Y cuánta gente pita o te insulta? O sea, el 2% te deja pasar. Te dice, por favor, adelante. Me espero yo a que pase usted. Pues la vida real es la misma. O sea, yo creo que es cuestión de estadística también. A alguien le escuché en tu podcast esto, no recuerdo a quién ahora mismo, tío, pero decía algo así como que, o a lo mejor hace muchos años, no sé si fue José Antonio Marina o no me acuerdo. Sabes mejor mi podcast que yo. Bueno, pero decía algo así como que el ser humano está muy deshumanizado y que está muy alejado de sí mismo, de alguna manera. Y yo creo que es así. Tiene sentido en la sociedad que vivimos, en la que hay mucha inmediatez, hay mucho estrés, todo está muy caro, la política, la economía, las guerras, la incertidumbre, etc. Entonces vivimos muy estresados, lo escuchamos todo a por dos, a por uno, ¿no? Yo tengo una entrevista con Ramiro Calle que hablamos de la paciencia y la mayor parte de los comentarios es, joder, yo escuchando esto a por dos, ¿no? Entonces es como, claro, si todo ese coste lo sumas, el estrés que hay, el enfado que hay, la crispación que hay, pues tío, tú se lo tiras al primero que pasa, también. Esto ha sido así siempre, pero hoy en día la barrera no existe. No existe una barrera entre tú y tu audiencia, ¿no? Si algún poeta romano sacaba una colección de sátiras y de poesía y demás, a no ser que alguien le viera por la calle, nadie le podía decir nada. Hoy en día tú publicas algo en redes y cualquiera te puede decir cualquier cosa. No hay una barrera, no hay ninguna separación. Entonces, claro, es que das pie a que entre cualquiera. A que cualquiera... A mí me ayuda esta frase de Epicteto, ¿no? Que dice, igual que no le dejarías tu cuerpo al primero que pasa, ¿por qué si le dejas tu mente? Pues es eso, ¿no? Si tú le estás dejando ahí en tu mente constantemente, yo esto me lo he recordado a mí mismo, también me ayuda, digo, qué absurdo, tío, estoy pensando en esto, y esta persona no la conozco, no la voy a ver nunca, le estoy dando vueltas aquí al comentario este. Déjalo. Le estás dejando tu mente, estás siendo su esclavo. Eso lo dice mucho Epicteto, estás siendo su esclavo. Y a mí me ayuda, tío. Me ayuda a recuperar la confianza en mí mismo. Y en decir, no tienes que agradar a nadie. Hablaba hace poco con Mónica Caballé, que es una filósofa excelente. Sí, conozco. La tienes que traer, tío. Me decía, qué maravilloso decepcionar a los demás. Pero como vivimos para agradar a todo el mundo, en cuanto decepcionas a alguien, ya ligas tu autovalía a esa decepción, ¿no? También creo que hay aquí un sesgo biológico de supervivencia. Te importa mucho más el comentario negativo que los 1000 positivos. Porque por supervivencia también, tú estoy seguro que lo sabes mejor que yo, porque has traído a mucha gente y has leído mucho más que yo, pero la parte de supervivencia de tu cerebro, o sea, amígdala, o sea, que alerta, claro, un comentario negativo y se siente amenazado. La filosofía te diría, es tu ego, es tu parte de superficial, es tu parte que está pendiente de la aprobación o pendiente de la opinión ajena. Pero si te miras bien dentro de ti, hay una parte dentro de ti que no puede ser tocada por eso y que no varía por mucho que pasen los años. Nada la puede tocar, ¿no? Si yo te digo, Alex, recuérdate a ti mismo con 15 años, o cuando empezaste el podcast, o ayer, y vas a identificar una parte de ti que no ha cambiado. Del cómo te percibes a ti mismo como Alex, o como quien tú eres, ¿no? Esto lo trabaja mucho la Vedanta Advaita, ¿no? Nisargadatta y Ramana Maharshi y tal. Esa parte de ti no ha... Eso no sé qué es lo que has dicho. La Advaita Vedanta es una filosofía hindú que tiene ciertos paralelismos con el estoicismo, y sus dos máximos precursores, o de los máximos, son Ramana Maharshi y Nisargadatta, Sri Nisargadatta. Entonces, los estoicos hablan del hegemonicón, que es el principio rector, lo que no puede ser tocado por nada, la parte del logos que está dentro de ti. Ellos hablan del Atman, la parte del Brahman que está dentro de ti, el Brahman, el Atman, ¿no? Esa parte, que tú la puedes llamar de otra manera, pero es la parte de ti, del Alex, que no ha cambiado nunca, tu cuerpo ha cambiado, tu psique ha cambiado, pero una parte de tu esencia no ha cambiado. Y aunque tú te percibas distinto al Alex, hay una parte de ti que no se altera. Esa parte no puede ser tocada por ningún insulto.
porque da igual los insultos esa esencia o ese sentirte ser tú mismo no cambia, pase lo que pase fuera. Y ahí es donde hay que acudir cuando haya tormenta afuera. Y es muy interesante que muchas filosofías digan lo mismo, tío. Decía Ramiro Calle, el agua está igual de salada en todos los océanos, ¿no? Para hablar de la sabiduría imperecedera, impersonal, ¿no? Y es así, yo creo.